La anarquía universal del mundo exterior, que se extendía más allá de la cristiandad, lanzó otra de sus olas colosales y casi cósmicas y lo barrió todo. A través de las puertas orientales que habían dejado abiertas los primeros bárbaros, irrumpió una plaga de salvajes marinos procedentes de Dinamarca y Escandinavia, y los bárbaros recién bautizados volvieron a sucumbir ante los no bautizados. Conviene recordar que, durante toda esa época, el mecanismo del gobierno central romano se había ido atrasando como un reloj al que han dejado de darle cuerda. En realidad, el impulso y la energía de los misioneros en los confines del imperio competían con la galopante parálisis de la ciudad en su centro. En el siglo IX, su corazón se detuvo antes de que las manos pudieran ayudarle. Toda la civilización monástica que había prosperado en Britania bajo una vaga protección romana pareció indefensa. Los reinos de juguete de los belicosos sajones se quebraron como ramas. Guthrum, el caudillo pirata, mató a San Edmundo, se ciñó la corona de Inglaterra oriental, recibió el tributo de la aterrorizada Mercia y se alzó amenazadoramente contra Wessex, el último reino cristiano. La historia que sigue, página tras página, no es más que el relato de su desesperanza y destrucción, una sucesión de derrotas cristianas que alternan con victorias tan fútiles que resultan aún más desoladoras que si fuesen derrotas. Tan solo en una de ellas, en la bella pero estéril victoria de Ashdown, vemos por primera vez en la oscuridad de la lucha y en el papel secundario y desesperado a la figura que dio su nombre al giro definitivo de los acontecimientos, porque el vencedor no fue el rey, sino su hermano menor. Desde el primer momento percibimos algo humilde y accidental en Alfredo. Fue un gran sobresaliente, y en eso radica precisamente el interés de los primeros años de su vida, en que fue capaz de combinar una frialdad casi vulgar y su disposición a tomar parte en los incontables y volubles pactos y alianzas de la época, con la ardorosa paciencia de los santos en época de persecución. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la fe y a negociarlo todo salvo la fe. Era un conquistador sin ambiciones, un autor que se contentaba con ser traductor, un hombre sencillo, concentrado y cansado, atento a la suerte de una nave que gobernaba con tanta cautela como audaz y que por fin logró llegar a buen puerto. Desapareció tras el aparente triunfo y establecimiento definitivo del paganismo, y se cree que sobrevivió emboscado como un forajido en una isla solitaria que hay en los impenetrables pantanos de Parrett, en aquella escabrosa región occidental que el destino parece haber reservado para las razas aborígenes. Pero Alfredo, como él mismo escribió en palabras que constituyen su desafío contra la época que le tocó vivir, creía que un buen cristiano debía ser impasible ante el destino. De nuevo comenzó a atraer hacia sí los arcos y las espadas de los ejércitos dispersos por los condados occidentales y sobre lodo a los hombres de Somerset, y en la primavera de 878 los arrojó contra el campamento fortificado de los victoriosos daneses en Ethandune. El súbito asalto tuvo tanto éxito como el de Ashdown, y el sitio que le siguió supuso el triunfo en un sentido distinto y completamente definitivo. Guthrum, el conquistador de Inglaterra y sus aliados principales se encerraron tras sus empalizadas, y cuando por fin se rindieron, la conquista danesa había llegado a su fin. Guthrum fue bautizado y el Tratado de Wetmore aseguró la libertad de Wessex. El lector moderno se sonreirá ante lo del bautismo y se interesará más por los términos del tratado, y con esa actitud tan aguda el lector moderno se estará equivocando de medio a medio. Es necesario soportar el tedio de las frecuentes referencias al elemento religioso en esta parte de la historia inglesa, porque sin él no habría habido historia inglesa en absoluto, y no hay mejor prueba de ello que el caso de los daneses. A la luz de los hechos que siguieron, el bautismo de Guthrum fue mucho más importante que el tratado de Wetmore. El tratado en sí no era más que un compromiso y ni siquiera fue duradero. Solo un siglo después, Canuto, un rey danés, era el verdadero gobernante de Inglaterra, pero, aunque el danés se hizo con la corona, no logró desembarazarse de la cruz. Lo único que permaneció inalterable fue la imposición religiosa de Alfredo, y a Canuto hoy solo se le recuerda como testimonio de la futilidad de un poder meramente pagano, y como el rey que colocó su corona sobre la imagen de Cristo y rindió solemnemente a los cielos el imperio escandinavo del mar. Quinto, San Eduardo y los reyes normandos. Puede ser
Puede que al lector le sorprenda la excesiva importancia concedida al nombre que encabeza el título de este capítulo. Lo escribo ahí para insistir, al comienzo de lo que podríamos llamar la parte práctica de nuestra historia, en cierta característica extraña y elusiva que sólo podría describirse como la fuerza de los reyes débiles. A veces resulta útil tener tanta imaginación para olvidar como para aprender. Debo pedirle al lector que olvide sus lecturas y todo lo que haya aprendido en la escuela, e imagine la monarquía inglesa tal como habría aparecido ante sus ojos. Dejémosle suponer que todo su conocimiento de los reyes antiguos procediera, como le pasaba a la mayoría de los hombres de épocas más sencillas, de los cuentos infantiles, los topónimos, las dedicatorias de iglesias y hospicios, las historias de taberna y las tumbas del cementerio. Imaginemos a una persona así que recorriese un camino inglés, como el que va del valle del Támesis a Windsor, o visitar algunos de los viejos asentamientos de la cultura, como Oxford y Cambridge. Una de las primeras cosas con las que se encontraría sería Eton, un lugar transformado que, duda cabe, por la aristocracia moderna, pero que todavía disfruta de cierta prosperidad medieval y en el que aún resuenan sus orígenes medievales. Si preguntara por dichos orígenes, es probable que cualquier escolar supiera suficiente historia para explicarle que fue fundado por Enrique VI. Si fuese a Cambridge y contemplara con sus propios ojos la capilla del colegio que se alza artísticamente sobre las demás como una catedral, probablemente preguntaría por ella y le contestarían que se trata del colegio del rey. Si preguntase de qué rey, volverían a decirle que de Enrique VI. En una enciclopedia descubriría que el legendario gigante que dejó tras de sí obras tan gigantescas fue para la historia un pigmeo casi invisible. Entre los números variados y contrapuestos de una gran contienda nacional, él es el único que casi carece de valor. Las facciones en lucha lo acarrean como a un fardo de mercancías. Sus deseos nos parecen imprecisos y nunca satisfechos, y sin embargo, sus verdaderos deseos se realizaron en piedra y mármol, en roble y oro, y perduran entre las más delirantes revoluciones de la Inglaterra moderna, mientras el viento se ha llevado todas las ambiciones de quienes lo sometieron en vida. Eduardo el Confesor, como Enrique VI, no solo era un inválido, sino casi un idiota. Se dice de él que era pálido como un albino y que el temor que inspiraba en los hombres era el mismo que suscitan los deficientes mentales más monstruosos. Su caridad cristiana rayaba en el anarquismo y las historias que se cuentan acerca de él recuerdan la de los locos cristianos de las grandes novelas anárquicas de Rusia. Allí se cuenta que perdonó a un vulgar ladrón alegando que el ladrón necesitaba más que él mismo lo que había robado. Semejante historia ofrece un extraño contraste con las pretensiones de otros reyes que se jactaban de que el robo era imposible en sus dominios. Sin embargo, la misma gente alabó después a ambos tipos de rey, y lo más sorprendente es que ensalzaron mucho más al rey incompetente que al otro. Y al igual que ocurría con el último de los Lancaster, advertimos que, en el fondo, dichas alabanzas tienen un sentido muy práctico. Si apartamos la mirada de los aspectos destructivos de la Edad Media y nos fijamos en los constructivos, descubrimos que el inspirador de las ciudades y los sistemas cívicos es el tonto del pueblo. Descubrimos su huella en los sagrados cimientos de la abadía de Westminster. Descubrimos a los vencedores normandos inclinándose ante su fantasma en la misma hora de su victoria, en el tapiz de Bayeux, tejido por manos normandas para justificar la causa normanda y glorificar el triunfo normando. Al conquistador se le atribuye más que el simple hecho de la conquista y la sencilla fábula personal que le sirvió de excusa, y el relato concluye bruscamente con la ruptura de las filas sajonas en Battle. Y es sólo sobre el féretro del bufón decrépito, que murió sin dar ni una estocada, donde se muestra una mano celestial que aprueba el verdadero poder que gobierna el mundo. El confesor es por tanto una paradoja en muchos aspectos y sobre todo en lo que se refiere a la falsa reputación del inglés de la época. Tal como he indicado, resulta algo irreal hablar de los anglosajones en general. El anglosajón es un gigante mítico y de tranco largo que presumiblemente dejó una huella en Inglaterra y la otra en Sajonia. Pero antes de la conquista ya había una comunidad, o más bien un grupo de comunidades que vivían en Britania y tenían nombres sajones y sangre probablemente más germánica y desde luego menos francesa que esas mismas comunidades después de la conquista. Y hoy gozan de una reputación que es exactamente la contraria de la realidad.
Se exagera la importancia del anglosajón y sin embargo se dejan de lado sus virtudes. Se supone que somos tan prácticos por nuestra sangre anglosajona, pero el hecho es que los anglosajones eran inconcebiblemente menos prácticos que cualquier celta. La influencia de su raza se considera salutífera o, lo que para muchos es lo mismo, pagana. Pero lo cierto es que esos teutones eran unos místicos. Los anglosajones solo hicieron bien una cosa, y si lo hicieron tan bien fue porque estaban preparados para ello, cristianizaron Inglaterra. En realidad, la cristianizaron antes de que naciera. Lo único que obviamente los anglos no podían hacer era convertirse en ingleses. Pero sí que se convirtieron en cristianos y desde luego demostraron una particular disposición a convertirse en monjes. Los modernos, que hablan vagamente de ellos como de nuestros rudos antepasados, no hacen justicia al verdadero bien que nos legaron, inaugurando en cierto sentido nuestra historia con la fábula de una edad de la inocencia, y comenzaron todas nuestras crónicas, como sucede con tantas otras, con la dorada inicial de un santo. Al meterse a monjes pusieron a nuestro servicio muchas de sus valiosas y especiales capacidades, aunque la más importante tal vez no fuera la de ser nuestros antepasados. A lo largo de la costa norte de Francia, donde el confesor había pasado los primeros años de su vida, están las tierras de uno de los vasallos más poderosos del rey de Francia, el duque de Normandía. Tanto él como su pueblo, uno de los elementos más pintorescos y curiosos de la historia europea, nos parecen hoy borrosos debido a una serie de irrelevantes controversias que para ellos habrían sido totalmente ininteligibles. La peor de todas es la ficción inane de darle a la aristocracia inglesa el nombre de normanda durante su gran momento de los últimos 300 años. Tennyson advirtió a una dama llamada Bere, de que un poco de fe era más valiosa que la sangre normanda. Pero cualquier estudiante de historia capaz de creer que Lady Clara tenía sangre normanda necesitará él mismo una buena provisión de fe. De hecho, como veremos también cuando abordemos el estudio del sistema político de los normandos, semejante creencia supone la negación de su verdadera importancia en la historia. Esa moda caprichosa olvida lo mejor que hay en los normandos, exactamente igual que hemos visto que olvidaba lo mejor de los sajones. Uno no sabe si agradecerle más a los normandos su aparición o su desaparición. Pocos filántropos cayeron tan rápidamente en el anonimato. La enorme gloria del aventurero normando radica en que se arrojó de todo corazón a su aventura y tuvo fe, no solo en sus camaradas, sino también en sus súbditos e incluso en sus enemigos. Fue leal al reino que todavía no había fundado. Así, el normando Bruce se hizo escocés y el descendiente del normando Strongbow se hizo irlandés. Nadie menos dispuesto que los normandos a perpetuarse como una casta superior hasta nuestros días, y esa lealtad ajena y aventurera de los normandos que florece en otros momentos de su historia, aparece aún con más fuerza en la historia que sigue ahora. El duque de Normandía se convierte en un verdadero rey de Inglaterra. Sus pretensiones al trono del confesor, su elección por el consejo, incluso sus simbólicos puñados de tierra de Sussex, no son meras fórmulas vacías, y pese a que ambas frases sean inexactas, decir que Guillermo es el primero de los reyes ingleses se acerca más a la verdad que decir que Harold fue el último. Una confusa discusión acerca de las oscuras razas que se mezclaron sin dejar huellas en épocas no menos oscuras ha atribuido mucha importancia al hecho de que los confines normandos de Francia, igual que ocurrió con los confines anglo-orientales de Inglaterra, padecieran las invasiones escandinavas durante el siglo IX, y supone que sería posible rastrear los orígenes escandinavos de la Casa Ducal de Normandía y de otras familias de las que nada sabemos. Quienesquiera que fuesen los normandos, podríamos atribuir razonablemente su indudable capacidad de gobierno y su imaginativa legislación a cierta infusión de sangre nueva, pero si los teóricos llegan tan lejos como para comparar a los dos pueblos, está claro que algo así solo podría hacerse por separado. Y no cabe la menor duda de que la capacidad civilizadora de los franceses, sin mezcla de sangre escandinava, ha sido siempre mucho mayor que la de los escandinavos sin mezcla de sangre francesa. Los cruzados, que nunca fueron vikingos, pelearon tanto y gobernaron más que los vikingos que nunca fueron cruzados, pero en realidad no son necesarios análisis tan puntillosos. Es posible conceder de buen grado un valor real a la contribución escandinava, tanto a la nacionalidad francesa como a la inglesa.
siempre que entendamos con claridad el hecho histórico evidente de que el ducado de Normandía era tan escandinavo como pudiera serlo la ciudad de Norwich. Pero esta discusión encierra otro peligro que tiende a exagerar incluso la importancia personal del normando. Por grande que fuera su talento como señor, su papel en la historia está subordinado a otras instancias. El desembarco de Lanfranc quizás sea una fecha de mayor importancia que el desembarco de Guillermo. Y Lanfranc era un italiano, como Julio César. El normando no representa en la historia un simple muro, no es sólo el límite brutal de un imperio. El normando es una puerta, es como una de esas puertas que todavía se conservan tal como él las construyó, con su arco de medio punto, su tosca ornamentación y sus robustas columnas, y lo que entró por aquella puerta fue la civilización. Guillermo de Felé tiene ante la historia un título mucho más elevado que el del duque de Normandía o rey de Inglaterra. Fue, al igual que Julio César y San Agustín, el embajador de Europa en Britania. Guillermo afirmaba que el confesor, a consecuencia de los lazos que se anudaron de forma natural durante los años de su educación normanda, había prometido la corona inglesa al heredero del ducado de Normandía. Probablemente nunca sabremos lo que hay de cierto en ello, aunque no es del todo imposible o siquiera improbable tachar semejante promesa de antipatriótica, si es que alguna vez llegó a pronunciarse, es exigirle al caos de los primeros años del feudalismo fidelidades que sólo se concretaron mucho más tarde. Convertirlo en un cargo personal es como esperar que los antiguos britanos cantasen el Rule Britannia. Guillermo alegaba además que Harold, el principal noble sajón y más que probable pretendiente al trono, había jurado sobre reliquias sagradas mientras disfrutaba de su hospitalidad después de un naufragio. No cuestionar los derechos del duque. Acerca de este episodio hemos de volver a concluir que nada sabemos, aunque pasarlo por alto sería desconocer el espíritu de la época. Es probable que el sacrilegio cometido por el supuestamente perjuro Harold influyera en el Papa cuando bendijo las banderas del ejército de Guillermo, pero desde luego más que en el Papa debió de influir en el pueblo, y no solo en el de Guillermo, sino también en el de Harold. Es posible que los seguidores de Harold lo negaran, y su negativa probablemente sea el motivo de que en el tapiz de Bayeux se insista con tanto énfasis en su traición. Hay aquí un sorprendente detalle en el que vale la pena reparar. Gran parte de este famoso registro pictórico no atiende en absoluto a los hechos que hemos reseñado aquí de manera tan sucinta. Se detiene, eso sí, en la muerte de Eduardo. Describe las dificultades de la empresa de Guillermo, obligado a talar bosques enteros para construir sus barcos, la travesía del canal y sobre todo la carga contra la colina de Hastings, donde se hace plena justicia a la funesta resistencia del ejército de Harold. Pero la realidad es que los hechos que merecen históricamente el nombre de conquista ocurrieron después del desembarco del duque Guillermo y de la derrota de Harold en la costa de Sussex. Solo en esas operaciones posteriores descubrimos el nuevo militarismo científico procedente del continente. En lugar de marchar sobre Londres, la rodeó, cruzó el Támesis en Wallingford y, al separar así a la ciudad del resto del país, forzó su rendición. Se hizo elegir rey con todos los formalismos que habría seguido de haber sucedido pacíficamente al confesor, y tras un breve regreso a Normandía acometió la empresa de someter a toda Inglaterra bajo su cetro. Marchó sobre la nieve, asoló los condados del norte, asedió Chester e hizo mucho más que ganar un reino. En estos hechos radican los cimientos de la Inglaterra histórica, pero nada de ello nos cuentan las imágenes bordadas en honor de su casa. Casi puede decirse que el tapiz de Bayeux se interrumpe antes de la conquista normanda y sin embargo narra con mucho detalle la historia de una trivial incursión en Bretaña, con el único objeto de que Harold y Guillermo aparezcan como compañeros de armas, y sobre todo para poder mostrarnos a Guillermo en el preciso momento de entregarle las armas a Harold. Y eso es mucho más significativo de lo que un lector moderno podría imaginar, pues enlaza el nacimiento de la nueva era con el antiguo simbolismo de las armas. Ya he dicho que el duque Guillermo era vasallo del rey de Francia, y esa frase, en su uso y abuso, es la clave de los aspectos seculares de la época. No cabe duda de que Guillermo era un vasallo de lo más levantisco y de que una vena de esa misma rebeldía recorre la historia de su familia. Sus hijos, Rufus y Enrique I, lo importunaron con ambiciones opuestas a la suya, pero sería un error permitir que esas rencillas personales enturbiaran un sistema que existía ya antes de la conquista y que ésta solo contribuyó a clarificar y reafirmar el sistema que hoy llamamos feudalismo.
Que el feudalismo fue la marca de fábrica de la Edad Media es una de esas obviedades que prefieren rastrear el pasado en la calle Wardour antes que en la calle Walting. En ese sentido, el propio término medieval se emplea para referirse a cualquier cosa sucedida desde los orígenes de la historia de Inglaterra a los comienzos de la era victoriana. Un eminente socialista lo aplicó a nuestro armamento, que es como aplicarlo a nuestros aviones. Del mismo modo, la exacta descripción del feudalismo y el discernimiento de hasta qué punto fue parte y hasta qué punto impedimento para el avance de la gran corriente medieval suelen confundirse con debates acerca de cuestiones bastante modernas, y en particular sobre algo tan moderno como puede hacerlo la aristocracia rural inglesa. El feudalismo representaba casi lo contrario de dicha aristocracia, pues la clave para el terrateniente rural es que su propiedad es absoluta y pacífica, y el feudalismo es, por propia definición, un arrendamiento, y un arrendamiento a cambio de servicios militares. En lugar de pagar la renta con oro, los hombres la pagaban con acero, con lanzas y flechas contra los enemigos de su señor. Pero ni siquiera estos señores lo eran en el sentido moderno de la palabra. Cada uno de ellos era tanto en la práctica como teóricamente un arrendatario del rey, quien a menudo quedaba también en inferioridad feudal con respecto al papa o al emperador. Considerarlo un mero arrendamiento a cambio de soldadesca bien pudiera parecer una simplificación, pero la cuestión radica precisamente en que no es tan simple como parece. En la naturaleza del feudalismo anida un enredo o enigma que es responsable de la mitad de las luchas de la historia europea y sobre todo de la historia inglesa. A falta de una palabra mejor, llamamos medieval a cierto tipo único de estado y cultura que encontramos en los godos y en los grandes escolásticos. En sí mismo era ante todo un sistema lógico. Su propio culto a la autoridad pertenecía al ámbito de la razón, tal como admiten todos los hombres capaces de raciocinio, incluso si, como Huxley, niegan sus premisas o les disgustan sus conclusiones. Al ser tan lógico, era muy exacto acerca de quién ostentaba la autoridad. Pues bien, el feudalismo nunca fue ni muy lógico ni muy exacto en este punto. El feudalismo floreció antes de que comenzara el Renacimiento medieval y fue, si no un bosque, que los medievales tuvieron que talar, al menos la tosca madera con la que tuvieron que construir. El feudalismo era un feraz retoño de las edades oscuras anterior a la Edad Media. Fue la era de los bárbaros que los semibárbaros se vieron obligados a combatir. Y no lo digo en tono despectivo, el feudalismo fue en conjunto una institución muy humana. Los contemporáneos la denominan homenaje, palabra que es casi sinónima de extremos y se mostró a veces implacable. A menudo era el mero prejuicio lo que protegía a los hombres, mientras que la pura razón los condenaba a la hoguera. Las unidades feudales se desarrollaron entre el vivo localismo de las edades oscuras, en una época en la que montañas sin camino cerraban los valles como una guarnición. El patriotismo tenía que ser parroquial, pues los hombres no eran de un país, sino tan solo de una comarca. En tales casos el señor llegó a ser más grande que el rey, pero auspició no solo un señorío local, sino una especie de libertad local. Y sería muy poco aconsejable menospreciar el papel liberador del feudalismo en la historia inglesa, pues esa es la clase de libertad que los ingleses han tenido y sabido mantener. La clave del sistema consistía más o menos en esto. En teoría, el rey era el dueño de todo, como por una providencia terrenal, lo que favorecía el despotismo y el derecho divino, que en esencia significaba una autoridad natural. En cierto sentido, el rey era simplemente el único señor ungido por la Iglesia, es decir, reconocido por la ética de la época. Pero, aunque en teoría hubiera más realeza, en la práctica había un mayor margen para la rebelión. La lucha estaba mucho más equilibrada entonces que en esta era de municiones, y los distintos grupos podían armarse casi en el acto con arcos del bosque o lanzas del herrero. Entre soldados no se da el militarismo, pero aún más crucial resulta el hecho de que, siendo como era el reino una especie de ejército territorial, sus regimientos también fueron reinos. Las subunidades implicaban sublealtades, de modo que quien era leal a su señor se convertía en rebelde contra el rey, o bien el rey actuaba como un demagogo al liberarlo de su señor. En este embrollo está el origen de tan trágicas pasiones a propósito de la traición, como ocurre en el caso de Guillermo y Harold. El supuesto traidor siempre acusado de reincidente, aunque nosotros sintamos que se trata de algo excepcional.
Cortar este nudo gordiano era al mismo tiempo sencillo y terrible. La rebelión se interpretaba como una auténtica traición, pues era una deserción en un perpetuo campo de batalla. Y de hecho hubo más guerras civiles en la historia inglesa que en cualquier otra, y siempre salió vencedora la fuerza más ilógica y local, sea por la idiosincrasia de los isleños, tan informe como la niebla marina con la que comenzamos este relato, sea porque la impronta romana había sido realmente más leve que en las Galias. La maraña feudal frustró cualquier intento de construir la Civitas Dei o el Estado ideal medieval. Lo que surgió fue un compromiso que después los hombres dieron en llamar una constitución. Hay paradojas que son lícitas para corregir un error de la crítica y que incluso pueden exagerarse, siempre y cuando no se haga de manera aislada. Una de ellas es eso que al principio de este capítulo denominé la fuerza de los reyes débiles, y su complemento, incluso en plena crisis del dominio normando, es lo que podríamos llamar la debilidad de los reyes fuertes. Guillermo de Normandía gozó de un triunfo inmediato, pero no triunfó a largo plazo. En su enorme triunfo anidaba secretamente un fracaso que no dio fruto hasta mucho después de su muerte. Sin duda, su principal objetivo era convertir Inglaterra en una autocracia popular como la que se estaba desarrollando en Francia. Con tal fin, deshizo en pedazos las posesiones feudales, exigió un voto directo de fidelidad a sus vasallos y empleó todas sus armas contra los varones, desde la alta cultura de los eclesiásticos extranjeros hasta las más rudas reliquias de las costumbres sajonas. Pero el propio paralelismo con Francia hace más evidente nuestra paradoja. Es paradójico que los primeros reyes franceses fueran marionetas, que un corregidor insolente fuese el rey del rey, pero lo cierto es que la marioneta se convirtió en un ídolo popular de poder incomparable ante el que se inclinaron o perecieron todos los nobles y corregidores. En Francia apareció el gobierno absoluto precisamente porque no se trataba de un gobierno personal. El rey era ya una institución, como la república. No cabe duda de que las repúblicas medievales basadas en el derecho divino eran rígidas. Tal vez en la Inglaterra normanda el gobierno fuese demasiado personal para ser absoluto. En cualquier caso, puede decirse que, en un sentido recóndito pero real, Guillermo el Conquistador fue Guillermo el Conquistado. Tras la muerte de sus dos hijos, todo el país se sumió en un caos feudal casi como el que imperaba antes de la conquista. En Francia, los príncipes que habían sido esclavos se convirtieron en algo excepcional, como una especie de sacerdotes, y uno de ellos llegó a ser santo. En cambio, nuestros mayores reyes siguieron siendo varones, y por esa misma razón los varones llegaron a ser nuestros reyes. Sexto, la edad de las cruzadas. Si el capítulo anterior comenzaba con una alusión, aparentemente fuera de lugar, al nombre de San Eduardo, este bien podría empezar citando a San Jorge. Se dice que su primera aparición como patrono de nuestro pueblo ocurrió con motivo de la campaña de Ricardo Corazón de León en Palestina, que, como veremos, simboliza una Inglaterra nueva que bien merecería un santo nuevo. Pero el confesor es un personaje de la historia inglesa, mientras que a San Jorge, dejando aparte el lugar que ocupa como soldado romano en el martirologio, difícilmente podría considerársele un personaje histórico. Y no hay mejor manera de comprender la más noble y olvidada de las revoluciones que estudiar la paradoja de cuando progreso e ilustración representó el lapso de la crónica a la leyenda. En cualquier rincón intelectual de la modernidad pueden encontrarse frases como las que acabo de leer en una controversia periodística. La salvación, como tantas otras cosas buenas, no debe llegar del exterior. Eso de llamar externo y no interno a algo espiritual es la última moda de la excomunión moderna. Pero, como el objeto de nuestro estudio es medieval y no moderno, deberemos oponernos a esa aparente simpleza justo con la idea contraria. Deberemos ponernos en el lugar de unos hombres que pensaban que prácticamente todo lo bueno llegaba de afuera, como las buenas noticias. Confieso que no soy imparcial en cuanto a mis simpatías y que la frase del periódico que acabo de citar me parece un despropósito sobre la naturaleza misma de la vida. No creo, dentro de mis modestas capacidades, que un bebé obtenga su mejor alimento físico chupándose el dedo, ni que un hombre obtenga su mejor alimento moral sorbiéndose el alma y negando su dependencia de Dios u otras cosas buenas.
Me atrevería a defender que el agradecimiento es la forma más elevada del pensamiento y que la gratitud es la felicidad amplificada por la sorpresa. Pero semejante fe en la receptividad y respecto a las cosas exteriores a uno mismo no ha de servirme más que para explicar lo que debería explicar cualquier versión de esta época. En nada es más moderno o más loco el alemán moderno que en su sueño de encontrar un nombre alemán para todo, en devorar su propio idioma o, en otras palabras, en morderse la lengua. Y en nada eran más libres y cuerdos los medievales que en su aceptación de los nombres y emblemas procedentes del exterior de sus amadas fronteras. El monasterio a menudo no sólo admitía lo extranjero, sino que casi lo canonizaba. A un simple aventurero como Bruce lo entronizaron tan agradecidos como si su advenimiento hubiera sido el de un verdadero caballero andante. Y era muy frecuente que con una comunidad apasionadamente patriótica tuviese a un extranjero por santo patrón. Así hubo huestes de santos irlandeses, pero San Patricio no era irlandés. Así, a medida que los ingleses se fueron convirtiendo poco a poco en una nación, dejaron atrás en cierto sentido a los innumerables santos sajones, superaron por comparación no sólo la santidad de Eduardo, sino la sólida fama de Alfredo, e invocaron a un héroe semi-mitológico que luchaba en un desierto oriental contra un monstruo imposible. Las cruzadas se encarnan en esa transición y en ese símbolo. En su leyenda y realidad supusieron el primer contacto de los ingleses no sólo con lo externo, sino con lo remoto. Inglaterra, como todo lo cristiano, se había alimentado de cosas externas sin ningún pudor. Había buscado su alimento celestial en las calzadas de César y en las iglesias de Lanfranc, pero ahora las águilas alzaban el vuelo oteando una presa mucho más lejana y, en lugar de limitarse a recibirla, salían en búsqueda de cosas extrañas. Los ingleses habían dado el salto de la aceptación a la aventura y daban así comienzo a la épica de sus barcos. La amplitud del gran movimiento religioso que barrió Inglaterra y todo el occidente alargaría de forma desproporcionada un libro como este, aunque más valdría eso que despacharlo de forma fría y distante, como suele hacerse en esta clase de resúmenes. Los defectos de los métodos insulares de abordar la historia popular se hacen claramente evidentes en el trato dispensado a Ricardo Corazón de León. Se nos narra su marcha a las cruzadas como si tratase del caso de un escolar que se hubiera escapado a ver el mar. Según ese punto de vista, tan solo fue una especie de travesura adorable y digna de perdón, pero en realidad su partida recuerda mucho a la del inglés responsable, que se vio obligado a partir hoy hacia el frente. Entonces, la cristiandad era casi una nación y el frente estaba en Tierra Santa. Es cierto que Ricardo era de temperamento aventurero e incluso romántico, aunque no me parece tan descabelladamente romántico que quien ha nacido soldado haga lo que mejor sabe hacer. Pero la clave de mi argumento contra la historia insular lo ilustra particularmente la total ausencia de comparación con lo que ocurrió en el continente. Basta con cruzar el estrecho de Dover para poner en evidencia la falacia. Felipe Augusto, el contemporáneo francés de Ricardo, tenía fama de ser un estadista particularmente cauto y frío, y sin embargo participó en la misma cruzada. La razón era, por supuesto, que las cruzadas fueron para todos los europeos sensatos un asunto de la más alta política e interés público. Unos 600 años después de que el cristianismo naciera en Oriente y se extendiera hacia el oeste, otra gran fe surgió casi en las mismas tierras y lo siguió como una sombra gigantesca. Como toda sombra, era al mismo tiempo una copia y un contrario. La llamamos Islam o credo de los musulmanes, y la forma más clara de describirla tal vez sea decir que fue el estallido final de los orientalismos acumulados, quizás de los hebraísmos acumulados, que fueron siendo rechazados a medida que la Iglesia se iba haciendo más europea, o que el cristianismo se iba convirtiendo en la cristiandad. Su mayor motivación era el odio hacia los ídolos, y desde su punto de vista, la encarnación era una forma de idolatría. Las dos cosas que más perseguía eran la idea de que Dios pudiera hacerse carne y que Él pudiera ser representado en madera o piedra. El estudio de las cuestiones que dejó ardiendo tras de sí el fulminante incendio de la conversión cristiana apoya la idea de que ese fanatismo contra el arte o la mitología fue al tiempo un desarrollo y una reacción contra esa conversión, una especie de programa minoritario de los hebraístas. En ese sentido, el Islam fue una especie de herejía cristiana. Las primeras herejías habían estado repletas de subterfugios y locas rectificaciones de la encarnación para tratar de rescatar a Jesús de la materialidad de su cuerpo.
aun a expensas de la sinceridad de su alma. Y los iconoclastas griegos habían recorrido Italia, destrozando las estatuas populares y denunciando la idolatría del Papa, hasta que lo frenó de manera bastante simbólica la espada del padre de Carlomagno. Todas estas negaciones frustradas fueron las que inflamó el genio de Mahoma y las que lanzaron desde aquella tierra ardiente una carga de caballería que estuvo a punto de conquistar el mundo. Y si alguien piensa que semejante disquisición sobre sus orígenes orientales poco tiene que ver con la historia de Inglaterra, la respuesta es que este libro, podría contener muchas digresiones, pero esta no es una de ellas. En particular es necesario tener muy presente que este dios semita rondó al cristianismo como un fantasma en todos los rincones de Europa, pero sobre todo en nuestro rincón. Y si alguien lo duda, que se dé un paseo por las iglesias parroquiales de Inglaterra en un radio de 30 kilómetros a la redonda y pregunte por qué esta Virgen de piedra no tiene cabeza o aquella vidriera ha desaparecido. Pronto descubrirá que no hace mucho que regresó el éxtasis del desierto, incluso a las propias casas y caminos, y la furia de los iconoclastas volvió a recorrer esta helada isla del norte. Una característica de la sublime y al mismo tiempo siniestra simplicidad del Islam fue que no conocía fronteras. Era apátrida desde su origen, nació entre los nómadas de un desierto de arena y llegó a todas partes porque no procedía de ninguna. Pero en los sarracenos de la primera Edad Media ese carácter nómada estaba oculto tras un alto grado de civilización, más científico, aunque menos artística y creativa que la de la contemporánea cristiandad. El monoteísmo musulmán era o parecía ser la religión más racionalista de las dos. Ese refinamiento desarraigado estaba característicamente más avanzado en las cosas abstractas. La misma palabra álgebra es buena prueba de ello. En comparación, la civilización cristiana era aún enormemente instintiva, pero sus instintos eran muy fuertes y seguían caminos muy diferentes. Estaba llena de afectos locales que tomaban forma en ese sistema de cercados que recorre como una trama todo lo medieval, desde la heráldica hasta la propiedad de la tierra. Había una forma y un color en todas sus leyes y costumbres que puede contemplarse en sus tabardos y en sus escudos, algo alegre y estricto al mismo tiempo. Esto no supone un alejamiento del interés por las cosas externas, sino que más bien forma parte de él. Hasta la misma bienvenida que le daban a menudo al extraño desde el otro lado de las murallas era un reconocimiento de la existencia de dichos muros. Quienes conciben de manera autónoma la propia vida no ven sus límites como un muro, sino como el fin del mundo. Los chinos llamaban al hombre blanco rompedor de cielos. El espíritu medieval amaba su parte de la vida como una parte y no como un todo. Su sanción provenía de otro lugar. Hay un chiste sobre un monje benedictino que empleó la fórmula habitual, Benedictus benedicat, y a quien un inculto franciscano le replicó orgulloso, Franciscus franciscat. Se trata de una especie de parábola de la historia medieval, pues si hubiese un verbo franciscare, nos serviría como descripción aproximada de lo que San Francisco hizo después. Pero ese misticismo individual no había nacido aún y Benedictus benedicat es el lema más preciso del medievalismo más temprano. Quiero decir con eso que todo es bendecido desde fuera, por algo que a su vez ha sido bendecido desde fuera. Solo bendicen los bendecidos, pero el punto clave para la comprensión de las cruzadas es que, para ellos, fuera no significaba el infinito como ocurre con la religión moderna. Fuera era un lugar. El misterio de la localidad, muy arraigado en el corazón humano, estaba tan presente en los aspectos más etéreos de la cristiandad como ausente en los aspectos más prácticos del Islam. Inglaterra le debía algo a Francia. Francia se lo debía a Italia, Italia a Grecia, Grecia a Palestina y Palestina al paraíso. Y no era solo que a un labrador de Kent le bendijera la casa del cura de la iglesia parroquial, que era sancionada por Canterbury, a su vez sancionada por Roma. Roma ya no se adoraba a sí misma como en la época pagana. La propia Roma miraba al este, hacia la misteriosa cuna de su credo, hacia un lugar donde la tierra misma se consideraba santa, y al volverse hacia allí se encontró con el rostro de Mahoma. Vio que sobre el lugar que consideraba su paraíso terrenal había un gigante devorador surgido del desierto, para quien todos los lugares eran iguales.
Ha sido necesario detenerse a explicar las emociones subyacentes de las cruzadas, porque el lector inglés moderno está completamente desligado de los sentimientos de sus antepasados, y de otro modo no podría comprender el carácter único de ese enfrentamiento entre el Islam y la cristiandad, que supuso el bautismo de fuego para naciones muy jóvenes. No se trató de la simple disputa entre dos hombres que querían quedarse con Jerusalén, sino de la lucha mucho más cruenta entre un hombre que quería quedárselo y otro que era incapaz de comprender por qué quería tal cosa. Los musulmanes, por supuesto, también tienen sus propios lugares santos, pero jamás los han considerado como un campo o un árbol capaz de servirles de techo, como hacen los occidentales. El musulmán considera santa la santidad, pero no considera lugares los lugares. La austeridad que le prohíbe la imaginería y la guerra constante que le prohíbe el descanso lo apartan de todo lo que estaba brotado y floreciendo en nuestros patriotismos locales, exactamente igual que les dio a los turcos un imperio sin darles una nación. Pues bien, el efecto que tuvo esta aventura contra un enemigo tan fuerte y misterioso en la transformación de Inglaterra fue enorme, igual que le ocurrió a todas las naciones que se estaban desarrollando codo a codo con ella. Aprendimos mucho, tanto de lo que hacían los sarracenos como de lo que no hacían. Al entrar en contacto con alguna de las cosas que nos faltaban, tuvimos la fortuna de saber imitarlos, pero las cosas buenas de las que ellos carecían nos proporcionaron una determinación diamantina para desafiarlos. Podría decirse que los cristianos no supieron cuánta razón tenían hasta que entraron en guerra con los musulmanes. La reacción, al mismo tiempo más obvia y representativa, fue la que produjo lo mejor de eso que llamamos arte cristiano, y en particular las grotescas manifestaciones de la arquitectura gótica, que no sólo siguen vivas, sino también coleando. Oriente proporcionó un contexto, un glamour impersonal que sin duda estimuló la imaginación de Occidente, pero más para quebrantar el dictado musulmán que para mantenerlo. Fue como si los cristianos se vieran impelidos, igual que un caricaturista, a cubrir todos aquellos adornos sin rostro, a ponerle cabeza a aquellas serpientes descabezadas y a colocar pájaros en aquellos árboles sin vida. La estatuaria se revigorizó bajo el veto del enemigo y volvió a la vida como bajo una bendición. La imagen se convirtió así por el mero hecho de que el enemigo la considerara un ídolo no solo en una enseña, sino en un arma. Una innumerable hueste de piedra surgió en todos los altares y calles de Europa. Los iconoclastas produjeron más estatuas que las que destruyeron. El lugar que ocupa Ricardo Corazón de León en las fábulas y dichos populares se acerca mucho más a su verdadero lugar en la historia que el del apátrida inútil que le asignan nuestros utilitaristas libros de historia. Y es que casi siempre el rumor popular se aproxima más a la verdad histórica que la opinión informada de nuestros días, pues la tradición es más verdadera que la moda. El rey Ricardo, como el típico cruzado que era, obtuvo al conquistar la gloria en Oriente algo mucho más importante para Inglaterra que si se hubiera consagrado a los asuntos domésticos a la ejemplar manera del rey Juan. Su prestigio y su genio militares le proporcionaron a Inglaterra algo que conservó durante 400 años y sin lo que no podríamos entender ese periodo, la reputación de estar a la vanguardia de la caballería. Las grandes leyendas de la tabla redonda y la adhesión de la caballería al rey británico datan de esa época. Ricardo no solo fue un caballero, sino un trovador. De este modo, la cultura y la cortesía se asociaron a la idea del valor inglés. El inglés medieval incluso se enorgullecía de ser cortés, lo que, después de todo, no es peor que enorgullecerse del dinero y los malos modales, que es lo que en los últimos siglos han entendido muchos ingleses por sentido común. Podría decirse que la caballería fue el bautismo del feudalismo, un intento de implantar la justicia e incluso la lógica del credo católico en el sistema militar previamente existente, de convertir su disciplina en una iniciación y sus desigualdades en una jerarquía. A la gracia de la nueva época pertenece, por supuesto, el considerable culto a la dignidad de la mujer, al que se reduce a veces la palabra caballería, aunque otras veces tal vez se exagere. También eso fue una rebelión contra una de las mayores diferencias respecto a la refinada civilización de los sarracenos. Los musulmanes le negaban a la mujer incluso la posesión de un alma. Puede que por el mismo instinto que les hacía aborrecer el nacimiento sagrado y la consecuente glorificación de la madre, o por el mero hecho de haber vivido originariamente en tiendas y no en casas y de haber tenido esclavas en lugar de esposas.
No es cierto que el trato caballeresco con las mujeres fuese solo una ficción, salvo en el sentido de que todo ideal implica siempre una ficción. No hay frivolidad de peor género que la que impide apreciar la fuerza de un sentimiento general solo porque los acontecimientos lo contradicen. La propia cruzada, sin ir más lejos, es mucho más vigente y poderosa si se concibe como un sueño que como una realidad. Desde el primer Plantagenet hasta el último Lancaster, planea sobre la imaginación de los reyes ingleses y proporciona el espejismo de Palestina como telón de fondo a sus batallas. Por eso una devoción como la de Eduardo I por su reina era todo un estímulo vital para muchos de sus contemporáneos. No sé si las multitudes de turistas ilustrados que, a punto de partir para burlarse de las supersticiones del continente, compran sus billetes y etiquetan el equipaje en esa gran estación de ferrocarril del extremo oeste del Strand, se dirigirán a sus esposas con una cortesía más meliflua que la de sus antepasados de la época de Eduardo, ni si se detendrán a meditar acerca de la legendaria desdicha de un marido asociada al nombre mismo de Charing Cross. Es un enorme error histórico suponer que las cruzadas preocupaban solo a ese estrato de la sociedad para el que la heráldica era un arte y la caballería una etiqueta. La realidad es justo la contraria. La primera cruzada en particular fue un levantamiento popular mucho más unánime que la mayor parte de los motines y revoluciones. Con frecuencia los gremios, los grandes sistemas democráticos de la época debían su creciente poder a la lucha colectiva por la cruz, pero ya trataré esas cuestiones más tarde. A menudo no se trataba tanto de una leva de hombres como del traslado de familias enteras, como unos gitanos modernos que viajaran hacia el este, y ya es proverbial que los niños organizaron por su cuenta una cruzada con la misma facilidad con la que organizan ahora una pantomima. Pero lo entenderemos mejor si consideramos cada cruzada una cruzada de los niños, y es que estaban imbuidos de todo lo que el mundo moderno venera en los niños, ahora que lo ha erradicado de los hombres. Sus vidas, igual que los toscos restos de sus artes más vulgares, están llenas de eso que todos vimos desde la ventana del jardín de infancia. Más tarde podrá apreciarse mejor, por ejemplo, en los interiores llenos de rejas y celosías de Memling, pero es omnipresente en el arte más antiguo y menos reflexivo de los contemporáneos, algo que domesticaba las tierras lejanas y acercaba el horizonte al hogar. Encerraban los confines de la tierra y los límites del cielo entre los cuatro rincones de sus pequeñas casas. Su perspectiva sería tosca y desquiciada, pero no dejaba de ser una perspectiva y no la insipidez decorativa del orientalismo. En una palabra, su mundo, como el de un niño, está lleno de simplificaciones, como un atajo al país de las hadas. Sus mapas son más sugestivos que sus cuadros, sus animales casi fabulosos son a la vez monstruos y animales de compañía. Es imposible expresar en palabras una atmósfera tan vívida, pero era una atmósfera y una aventura. Eran precisamente esas visiones exóticas las que llevaban al corazón de todo el mundo, mientras que los consejos reales y las luchas feudales parecían en comparación mucho más lejanas. La Tierra Santa estaba más cerca que Westminster del hogar del hombre corriente e inconcebiblemente más cerca que Roomendale. Proporcionar una lista de los reyes y parlamentos ingleses sin detenerse a estudiar un momento esta prodigiosa transfiguración religiosa de la vida normal es una locura de la que sólo podríamos hacernos una ligera idea al compararla, mediante un paralelismo moderno, en el que se invierte la importancia de lo religioso y lo secular, con un escritor clerical o monárquico que nos diera una lista de los arzobispos de París de 1750 a 1850, señalando que éste murió de viruela, aquel de viejo y aquel otro por un curioso accidente de decapitación, y a lo largo de todo su informe no mencionara ni una sola vez la naturaleza o siquiera el nombre de la Revolución Francesa. 7. El problema de los Plantagenet. Para la crítica especializada, proclamar que ciertos textos y autoridades populares se han quedado antiguos y por tanto carecen en apariencia de valor se ha convertido en una cuestión de prestigio. Dos sucesos similares se reducen a uno y tan solo el último se considera medianamente creíble. Este fanatismo a menudo yerra de medio a medio, pues ignora las tan frecuentes casualidades de la vida. No sería raro que algún crítico dijera en el futuro que la historia de la Torre de Babel no puede ser más antigua que la de la Torre Eiffel, puesto que es evidente que en la Exposición Universal de París se produjo cierta confusión de lenguas.
La mayor parte de los vestigios medievales que resultan familiares para el lector moderno son necesariamente antiguos, como ocurre con Chaucer o las baladas de Robin Hood, pero aún así no dejan de ser interesantes e incluso fiables para la crítica más juiciosa de una época concreta. Lo que suele perdurar es lo que tuvo un desarrollo más vigoroso. Leer la historia al revés es una costumbre estupenda. Para el hombre de hoy es mucho mejor remontarse a la Edad Media a través de Shakespeare, al que puede comprender por sí mismo y en quien la influencia medieval era todavía muy grande, que avanzar en la época a través de Caedmon, de quien nada puede saber y de quien saben muy poco incluso las autoridades más reconocidas. Y lo que vale para Shakespeare aún es más cierto en el caso de Chaucer. Cuando el lector medio se interesa por los cuentos de Canterbury, que son tan divertidos como Dickens y tan medievales como la Catedral de Durham, ¿qué es lo primero que se pregunta? Pues, por ejemplo, ¿por qué se llaman cuentos de Canterbury? ¿Y qué hacían los peregrinos camino de Canterbury? Estaban, por supuesto, participando en un festival popular, igual que una fiesta moderna, aunque mucho más jovial y divertido. Tal vez también nos cueste reconocer que sea un progreso que sus fiestas tuviesen que ver con los santos, mientras que las nuestras nos las dictan los banqueros. Hoy casi es necesario explicar que un santo es un hombre muy bueno. La idea de una preeminencia meramente moral, compatible incluso con la total estupidez o con un fracaso, constituye una idea revolucionaria que de tan familiar se ha convertido en extraña y que necesita, como otras muchas cosas de aquella vieja sociedad, de un absurdo paralelismo moderno para devolverle su frescura y agudeza originales. Si entrásemos en una ciudad extranjera y nos encontráramos un monumento como la columna de Nelson, nos sorprendería saber que el héroe que lo corona fue famoso por su cortesía y buen humor durante un dolor de muelas crónico. Si viéramos pasar un desfile con una banda de música y un héroe en un caballo blanco, nos parecería raro que nos dijeran que había sido muy paciente con una tía suya solterona y excéntrica. Y no obstante, solo una parodia semejante nos da la medida de la innovación que supuso la idea cristiana del santo popular y reconocido. Es necesario darse cuenta sobre todo de que, aunque esta era la gloria más alta, en cierto sentido era también la más baja. Estaba hecha del mismo material que el trabajo y la vida cotidiana y no requería de la espada o del cetro, sino más bien del bastón y la azada, pues ambicionaba la pobreza. Es preciso comprender esto, al menos aproximadamente, antes de entrever los grandes efectos de la historia que subyace tras el peregrinaje a Canterbury. Los primeros versos del poema de Chaucer, por no mencionar los otros miles que lo integran, dejan claro desde el primer momento que no se trata de ningún jolgorio secular ligado al nombre de algún dios olvidado, como puede que ocurriera durante el declive del paganismo. Chaucer y sus amigos pensaban en Santo Tomás, al menos con más frecuencia que un empleado de Margate en su Lubbock. Creían firmemente en las curaciones logradas por intercesión de Santo Tomás, al menos con tanta firmeza como puede creer cualquiera de nuestros contemporáneos en las de la señora Eddy. ¿Quién era ese Santo Tomás ante cuyo altar acudía una sociedad entera y por quien era tan importante? Si la pretensión de enseñar historia social y democrática fuese mínimamente sincera, en lugar de una retahíla de reyes y batallas, esa sería la puerta abierta para abordar el estudio de la figura histórica que le disputó Inglaterra al primer Plantagenet. Una historia verdaderamente popular debería pensar más aún en su popularidad que en su línea argumental, y no cabe duda de que miles de labradores, carpinteros, cocineros y granjeros, igual que en la abigarrada multitud de Chaucer, sabían mucho más de Santo Tomás, aunque no hubieran oído mencionar jamás a Becket. Sería fácil describir la época que siguió a la conquista como la maraña feudal que ciertamente fue, hasta que un príncipe de Anjou repitió el esfuerzo unificador del conquistador, y parece igual de sencillo describir las cacerías del Rey Rojo en lugar de su arquitectura, que ha perdurado más y que probablemente él amará más. Es fácil catalogar las cuestiones que discutió con Anselmo y dejar de lado el asunto que más le preocupaba a Anselmo y que preguntaba con demoledora sencillez: ¿por qué Dios se hizo hombre? Es todo tan sencillo como asegurar que un rey murió de un atracón de lampreas, cosa que, por otra parte, poco nos dice hoy en día, salvo que cuando un monarca moderno muere a causa de su glotonería, los periódicos rara vez lo admiten.
Pero si lo que queremos es saber qué ocurrió en realidad en Inglaterra durante esa época tan oscura, creo que es posible averiguarlo trazando de manera oscura pero fehacientemente la historia de Santo Tomás de Canterbury. Enrique de Anjou, que trajo nueva sangre francesa a la monarquía, también dio un nuevo impulso a una idea que los franceses siempre habían defendido, la idea de que en el derecho romano hay algo impersonal y omnipresente, algo que nos hace sonreír incluso en las noveluchas policíacas francesas, cuando la justicia abre un bolso o sale corriendo detrás de un carruaje. Enrique II sin duda producía la impresión de ser él mismo una fuerza policial, un sacerdote contemporáneo comparó su incansable vigilancia con la del pájaro y el pez de las escrituras, cuyos caminos son inescrutables. Pero la monarquía era sinónimo de ley y no de capricho. Su ideal, al menos, era una justicia tan asequible y evidente como la luz del día, atmósfera que perdura en las frases populares acerca del inglés del rey o el camino real, pero, pese a que tendía a ser igualitaria, no tendía a ser humanitaria. En la Francia moderna, como en la antigua Roma, la justicia ha recibido a veces el nombre de terror. El francés es siempre un revolucionario y nunca un anarquista. El esfuerzo de reyes que, como Enrique II, trataron de reconstruir basándose en el derecho romano no solo se vio complicado y obstruido por innumerables caprichos y sentimientos feudales, sino que también estuvo condicionado por la piedra fundacional de toda la civilización. Debía acontecer no sólo de acuerdo con la iglesia, sino dentro de ella, pues para aquellos hombres una iglesia era más un mundo en el que vivían que un edificio al que acudir. Sin la iglesia la Edad Media no habría tenido leyes, del mismo modo en que sin la iglesia la Reforma no habría tenido Biblia. Muchos sacerdotes exponían y embellecían el derecho romano y muchos curas apoyaron a Enrique II, y sin embargo había otro elemento en la iglesia, almacenado como dinamita entre sus primeros cimientos, como estaba destinado a destruir y renovar siempre el mundo. Un idealismo próximo al imposibilismo recorría todas las épocas paralelamente a sus compromisos políticos. El propio monacato fue la escapatoria a innumerables utopías sin posteridad, aunque con perpetuidad. Poseía, como se demostró de forma recurrente después de varias épocas corruptas, el secreto del empobrecimiento rápido y la contagiosa magnificencia de la indigencia. Ese viento revolucionario de la era de las cruzadas sorprendió a Francisco en Asís y lo despojó de sus ricas vestimentas en plena calle. El mismo viento revolucionario azotó a Thomas Becket, el brillante y majestuoso canciller de Enrique, y lo condujo a una gloria ultraterrena y a un sangriento final.